Tyler Reynolds hizo de Ridgewood High su reino personal. Un matón que hacía lo que le placía. Jaden Carter era uno de sus objetivos favoritos. Empujado, golpeado, burlado y con un padre poderoso que lo protegía, Tyler nunca enfrentaba consecuencias. Jaden lo soportaba, día tras día, año tras año. Aprendió a agachar la cabeza, a recibir los golpes, a fingir que no le importaba. Pero sí le importaba. Hasta que un día, todo cambió. Jaden llegó a casa golpeado peor que nunca. Y por primera vez, su padre, Daniel Carter, un exoperador de la Delta Force, vio la verdad, los moretones, el peso silencioso de años de sufrimiento. Y tomó una decisión, no más. Su padre lo llevó más allá de sus límites, enseñándole lo que significaba mantenerse firme, tomar el control, contraatacar con precisión y poder. Y cuando finalmente llegó el momento, Jaden no dudó. Tyler pensaba que era intocable. Se equivocó. Antes de continuar, ¿algún comentario? ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Y asegúrate de suscribirte. El sol de la mañana bañaba Ridgewood High con un resplandor dorado. Su exterior de ladrillo rojo se alzaba imponente contra el aire fresco del otoño, mientras los estudiantes se derramaban en sus pasillos en grupos, algunos entre risas despreocupadas, otros avanzando con indiferencia silenciosa. Para la mayoría era solo otro día, otro ciclo de clases y rutina. Pero para Jaden cada paso a través de esos corredores llevaba el peso de una verdad no dicha. Esta escuela no estaba hecha para chicos como él. Aprendió desde temprano que el silencio era a menudo la respuesta más segura, que elegir apartar la mirada en lugar de involucrarse podía significar la diferencia entre sobrevivir el día o ser devorado por la hostilidad siempre presente en Ridgewood. No siempre era obvio. A veces era una mirada afilada cuando levantaba la mano en clase, una sonrisa burlona cuando pasaba junto a una mesa en la cafetería, una risa cuando rozaba a alguien que actuaba como si él no perteneciera allí. Otras veces, sin embargo, era claro, cortante, inconfundible en su intención, como ahora. Jaden apenas tuvo tiempo de registrar el empujón en su hombro antes de que sus libros cayeran al suelo, su cuerpo tambaleándose hacia adelante mientras el pasillo abarrotado se dividía. Una voz familiar se elevó sobre el murmullo, fuerte y burlona. «Ups, no te vi ahí, Jaden». Tyler. Allí estaba, con una sonrisa socarrona, sus ojos brillando con algo afilado, algo cruel, mientras sus amigos se cernían detrás de él, entretenidos, divertidos, observando a Jaden con la expectativa de que hiciera lo que siempre hacía, recoger sus libros, ignorar el insulto y seguir caminando. Jaden exhaló lentamente, obligándose a mantener el rostro inexpresivo, negándose a darles la reacción que querían. «Te dije», continuó Tyler, dando un paso más cerca, su voz descendiendo lo suficiente para que solo Jaden lo oyera. «Mira por dónde caminas, chico». Un escalofrío de tensión recorrió a los estudiantes alrededor. Algunos apartaron la mirada, otros fingieron no escuchar. Unos cuantos intercambiaron miradas incómodas. Pero nadie habló. Nadie lo hacía nunca. La mandíbula de Jaden se tensó. Podía sentir el calor subirle al pecho, el ardor familiar de la frustración en momentos como ese. La lucha entre querer reaccionar y saber lo que le costaría si lo hacía. Su padre le había enseñado que algunas peleas no valían la pena, que algunas batallas solo alimentaban al enemigo. Pero al estar allí, mirando la sonrisa arrogante de Tyler, se preguntó si eso siempre era cierto. Pero antes de que el pensamiento pudiera asentarse, antes de que pudiera hacer algo, Tyler lo golpeó de nuevo, una mano contra su pecho, un empujón, más fuerte esta vez, obligándolo a retroceder un paso. «¿Qué pasa?» Tyler sonrió, su voz impregnada de falsa inocencia. «¿No vas a hacer nada? ¿O solo vas a quedarte ahí como un buen niño?» El peso repentino del silencio tragó el resto de sus palabras. El pasillo quedó en suspenso, todos observando, esperando, conteniendo el aliento. Jaden sintió sus manos apretarse a los costados. Pudo oír la voz de su padre en su cabeza. «No reacciones con ira. Controla la pelea antes de que empiece». Pero ¿cuánto más se suponía que debía soportar? Los segundos se alargaron.
espesos con la expectativa. Pero al final Jaden hizo lo que siempre hacía. Soltó un suspiro lento, obligó a sus manos a relajarse y se agachó a recoger sus libros. La risa estalló entre la multitud mientras Tyler se reía, satisfecho, empujando uno de los libros más lejos con el pie. Buena elección, Jaden, mantente en tu lugar. Y entonces se fue, desapareciendo por el pasillo con su grupo, sus risas desvaneciéndose, dejando a Jaden en el frío suelo de baldosas, mirando las páginas de su cuaderno, las palabras que había escrito esa misma mañana. Palabras que de repente parecían tan pequeñas, tan insignificantes. Sabía lo que la gente diría, que había hecho lo correcto, que alejarse era la respuesta madura, que la violencia no era la solución. Pero en el fondo, mientras se ponía de pie y encontraba las miradas cautelosas de los pocos estudiantes que aún quedaban allí, supo la verdad. Había perdido otra vez, y no estaba seguro de cuántas derrotas más podía soportar. Cuando llegó a casa esa tarde, la frustración se había asentado en algo más profundo, más pesado, algo que ardía bajo su piel. En la soledad del garaje, sus puños golpeaban el viejo saco de boxeo, el sonido sordo de cada impacto resonando en el silencio. Desde la mesa de herramientas, Daniel Carter observaba a su hijo por el rabillo del ojo. Nunca había sido el tipo de padre que indagaba demasiado, pero tampoco era ciego. El modo en que los movimientos de Jaden llevaban una tensión que antes no estaba allí. La forma en que sus hombros parecían cargar con algo no dicho. La manera en que ya casi no le sostenía la mirada. Todo le decía lo que necesitaba saber. Algo andaba mal, pero Jaden no estaba listo para hablar. Todavía no. Así que Daniel lo dejó estar. Por ahora. Estás desperdiciando energía, dijo finalmente con voz calma y medida. Tu postura es demasiado rígida. Cada golpe debe estar controlado, no lanzado solo para sentir algo. Jaden se quedó inmóvil un momento antes de exhalar con fuerza, retrocediendo, sacudiendo sus manos. Yo solo... Él titubeó, su frustración atascada en su garganta, antes de sacudir la cabeza. No lo sé. Espero que te guste esta traducción. ¿Quieres que le haga algún ajuste? Simplemente no se sentía suficiente. Daniel lo estudió por un largo momento antes de dar un paso adelante y presionar una mano contra la bolsa, deteniéndola por completo. ¿Suficiente para qué? Jaden no respondió. Su padre sostuvo su mirada, esperando, pero cuando las palabras no llegaron, asintió levemente, retrocediendo, dejando que el silencio se asentara. ¿Quieres aprender a pelear?, preguntó tras un momento, con voz calmada y deliberada. Jaden dudó solo un segundo antes de asentir. Los labios de Daniel se curvaron levemente, algo afilado y conocedor destellando en su mirada. Entonces, empezamos mañana. Jaden sintió su pulso acelerarse, pero esta vez no era la frustración lo que ardía en su pecho. Era otra cosa, algo nuevo, algo que sabía a determinación. Los días se desdibujaban en un ciclo que hacía tiempo le resultaba familiar. Jaden caminaba por los pasillos de Ridgewood High, mezclándose con el fondo, evitando conflictos innecesarios, sabiendo demasiado bien que un solo movimiento en falso podía convertir una existencia ya incómoda en algo mucho peor. Se había vuelto bueno maniobrando las reglas no escritas de la escuela, reconociendo los momentos en los que hablar no valía la pena por las consecuencias, eligiendo la contención sobre la resistencia, porque eso era lo que siempre se esperaba de él. Pero algo había cambiado después de su último encuentro con Tyler. Tal vez fue la forma en que Tyler se rió mientras se alejaba, con esa expresión engreída y condescendiente, como si el resultado nunca hubiera estado en duda. Tal vez fue la forma en que los estudiantes miraron a Jaden después, no con lástima ni simpatía, sino con aceptación silenciosa, como si su humillación hubiera sido inevitable. O tal vez fue la forma en que su padre lo observó en el garaje aquella noche, con esa mirada comprensiva mientras hablaba sobre el control, sobre terminar peleas en lugar de comenzarlas. Fuera lo que fuera, se quedó con él. Ardía bajo la superficie, silencioso pero persistente, alimentando cada hora que pasaba en el gimnasio después de la escuela, cada sesión en la que su padre lo empujaba más allá de sus límites, corrigiendo su postura, refinando sus movimientos, haciéndolo más rápido, más fuerte.
No hubo un gran discurso ni una dramática declaración de venganza. Solo repetición, disciplina, control. Cada lección le inculcó una única verdad. La fuerza no consistía en lanzar el primer golpe. Se trataba de saber cuándo golpear y hacer que contara. Y sin embargo, cuando finalmente llegó el momento, cuando se encontró de pie en el estacionamiento de Ridgewood High, cara a cara con Tyler y su grupo, todo ese entrenamiento, toda esa preparación, se sintió como un recuerdo distante. El sol apenas comenzaba a descender cuando Jaden escuchó su nombre resonar en el estacionamiento. Una voz cargada de burla y algo más. Anticipación. Lo había sentido todo el día. La forma en que Tyler lo había observado en clase. La forma en que su presencia pesaba más de lo habitual. Y ahora cuando Jaden se giró para verlo apoyado con despreocupación contra su auto, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en los labios, supo exactamente lo que estaba por suceder. Unos cuantos estudiantes se habían reunido, permaneciendo cerca de sus propios autos, algunos susurrando en voz baja, otros fingiendo no mirar. Pero estaban mirando. Siempre miraban. Jaden se obligó a mantenerse tranquilo, a mantener su expresión indescifrable mientras Tyler se separaba de su auto y daba un paso lento y deliberado hacia él, su voz elevándose sobre el murmullo del estacionamiento. Escuché que has estado entrenando, Jaden, murmuró, inclinando la cabeza ligeramente, como si realmente tuviera curiosidad. ¿Es cierto? Jaden no respondió. La sonrisa de Tyler se ensanchó. Oh, vamos. Me parece adorable. ¿De verdad pensaste que levantar un par de pesas iba a hacer alguna diferencia? Se acercó más, acortando la distancia entre ellos, su voz bajando apenas. Tú no perteneces aquí, y nada de lo que hagas va a cambiar eso. Jaden tragó saliva, obligándose a permanecer inmóvil, a mantener su respiración estable. Pero Tyler podía percibir la duda, y la duda era debilidad. El primer empujón llegó rápido, más fuerte de lo habitual, lo suficiente para hacer que Jaden retrocediera un paso. La multitud se agitó. Jaden se estabilizó, inhalando profundamente, tratando de contener el instinto de reaccionar. Los ojos de Tyler brillaron con diversión, notando la contención, el esfuerzo. Y no había terminado. Otro empujón, aún más fuerte. Esta vez la espalda de Jaden chocó contra un auto. Las risas recorrieron el grupo. Algo dentro de Jaden se tensó. Podía escuchar la voz de su padre en su cabeza. No ganas peleas reaccionando. Las ganas controlando la pelea antes de que comience. Pero en ese momento Tyler tenía el control. Jaden no estaba listo y Tyler lo sabía. Un sonido seco resonó cuando la mano de Tyler golpeó la cara de Jaden. Una bofetada con la palma abierta, pensada para humillar más que para hacer daño. El sonido cortando el aire y provocando una nueva ola de risas entre los espectadores. El rostro de Jaden ardió. Su respiración se detuvo en su pecho. Y de repente, cada onza de entrenamiento, cada segundo que había pasado preparándose para un momento como este, desapareció. Tyler lo vio en sus ojos. La duda, la incertidumbre que aún no lo había abandonado del todo. Y por eso golpeó de nuevo. No con una bofetada esta vez, sino con un puño. El golpe llegó rápido, y esta vez Jaden no fue lo suficientemente veloz para esquivarlo. Lo atrapó de lleno en la mandíbula, enviando una punzada de dolor a través de su cráneo, su visión nublándose por un instante mientras tambaleaba, perdiendo el equilibrio. Antes de que pudiera recuperarse, Tyler ya estaba sobre él, empujándolo hacia atrás, lanzando puñetazos, derribándolo, alimentándose del impulso, de las risas, de la aprobación de la multitud. Jaden intentó devolver el golpe, pero Tyler era más fuerte, más pesado, y antes de darse cuenta, su espalda golpeó el pavimento. El mundo giró por un instante antes de que una rodilla presionara contra su pecho, inmovilizándolo en su lugar. La respiración de Tyler era irregular, su rostro enrojecido por el esfuerzo, pero su sonrisa nunca vaciló. «Eres patético», murmuró, lo suficientemente alto para que solo Jaden pudiera oírlo. Jaden intentó empujarlo, pero Tyler no se movió. La multitud se inclinó ligeramente, murmurando, esperando, algunos entretenidos, otros incómodos, pero nadie intervino. Y entonces, justo cuando Jaden pensó que todo había terminado,
Justo cuando pensó que Tyler finalmente se alejaría, sintió el peso lento y deliberado de la saliva cayendo sobre su mejilla. Las risas que siguieron fueron ensordecedoras. Tyler finalmente se incorporó, dando un paso atrás y sacudiendo la cabeza con fingida decepción. «Quédate en el suelo, Jaden», dijo por encima del hombro mientras se alejaba, sus amigos cayendo en fila a su lado, el grupo dispersándose como si nada hubiera pasado. «Siempre lo haces». Jaden no se movió, no de inmediato. Su mejilla ardía, sus costillas dolían, su orgullo estaba destrozado. Todavía podía escucharlos reír, todavía sentía el peso de cada mirada que lo había visto caer y no había hecho nada. Durante un largo momento, simplemente se quedó allí, tumbado, mirando al cielo. El mundo se desdibujaba en los bordes, su corazón golpeando con fuerza contra sus costillas. Luego, lentamente, con esfuerzo, se empujó hacia arriba. No dijo nada, no miró a nadie, solo se alejó. Y cuando finalmente llegó a casa esa noche, su padre le echó una sola mirada. Vio el moretón hinchándose en su mandíbula, el corte en su labio, la rigidez en sus movimientos, y por primera vez Daniel Carter entendió. El aire en la casa de los Carter era más pesado de lo normal aquella noche, no con palabras, sino con silencio, espeso y denso, asentándose entre padre e hijo como un entendimiento tácito que ninguno de los dos se había atrevido a reconocer hasta ahora. Jaden se sentó en la mesa del comedor, con la comida intacta frente a él. Sus movimientos eran lentos, metódicos, mientras empujaba el tenedor distraídamente contra su plato, su mente ausente, reviviendo cada segundo de la humillación de aquella tarde en el estacionamiento. Cada golpe, cada empujón, cada risa que había cortado más profundo que los puños de Tyler. Frente a él, Daniel Carter observaba. Hacía semanas que había notado el cambio en Jaden, la tensión en sus hombros, la manera en que estaba más callado, más retraído. Pero ahora, al ver los moretones en su mandíbula, el labio partido, la opacidad en sus ojos que antes no estaba ahí, no necesitaba preguntar si algo iba mal. Ya lo sabía. Lo que no sabía era por qué su hijo había decidido ocultárselo. Pasó un largo momento antes de que Daniel hablara. Su voz calma pero firme, estable de la manera en que solo puede serlo, la voz de un hombre que ha aprendido a controlarla con los años. «Dime qué está pasando en esa escuela». Jaden apretó ligeramente el tenedor, bajando la mirada a su plato. «Nada», murmuró. Daniel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, su mirada inquebrantable. «Inténtalo de nuevo». Jaden exhaló con frustración, apartando el plato mientras se recostaba en la silla. «No, no importa». La ceja de Daniel se arqueó ligeramente. «¿No importa?» Su voz no se elevó, pero había algo en ella ahora, algo firme, algo inquebrantable. «¿Vienes a casa con esa pinta y esperas que me crea que no importa?» La mandíbula de Jaden se tensó, pero aún así no dijo nada. Su padre lo estudió por un momento más antes de sacudir la cabeza y recostarse en su silla. «¿Crees que no sé lo que es esto?» Hizo un gesto hacia él, señalando los moretones, el agotamiento, la ira contenida bajo la superficie. «¿Crees que no he estado en tu lugar?» Los ojos de Jaden titubearon por un segundo. Daniel dejó escapar un suspiro lento y deliberado antes de inclinarse de nuevo, entrelazando las manos. «¿Alguna vez te he contado cómo conseguí mi primer ascenso?» Jaden no respondió, pero tampoco apartó la mirada. «Tenía 23 años, recién salido de la escuela de los Rangers», continuó Daniel, su voz firme, con el peso del recuerdo asentándose en su tono. «Acababa de entrar a la unidad. A los nuevos siempre nos ponían a prueba, nos empujaban. No de una forma que dejara marcas, pero sabíamos lo que era. Querían ver de qué estábamos hechos». Dejó escapar una risa seca, sacudiendo ligeramente la cabeza. «Había un tipo, el sargento Haynes. Se tomó como misión personal recordarme todos los días que aún no era uno de ellos. Cada error que cometía, se aseguraba de que todos lo supieran. Cada pequeña victoria, se aseguraba de que no significara nada». Jaden escuchaba, su expresión indescifrable, pero Daniel notó la manera en que sus hombros se habían tensado.
cómo se inclinaba ligeramente hacia adelante. Una noche, prosiguió Daniel, estábamos en un ejercicio de entrenamiento. Alta presión, alto riesgo. Clavé mi papel a la perfección. Debería haber sido una victoria. En cambio, Haynes hizo una escena. Me destrozó frente a todos. Me llamó un lastre, un error. Intentó hacerme creerlo. Hizo una pausa y luego exhaló, sacudiendo levemente la cabeza. Y casi lo logró. Casi dejo que me hiciera dudar de mí mismo. Casi acepto que yo era el que debía dar un paso atrás. Jaden tragó saliva, pero no habló. Los ojos de Daniel se clavaron en los de su hijo. ¿Sabes lo que hice? Jaden dudó antes de sacudir la cabeza. La voz de Daniel era calma, pero había un filo en ella ahora. Algo más afilado, algo crudo. Lo puse en el suelo. Un destello cruzó el rostro de Jaden. No solo sorpresa, sino algo más profundo. Daniel se inclinó ligeramente, su voz bajando un tono. Esperé, entrené más duro, me empujé más allá de cada límite que pensé que tenía. Y cuando llegó el momento, cuando realmente importó, lo derribé frente a todos. No porque quisiera venganza, no porque estuviera enojado, sino porque tenía que hacerlo. Porque si no lo hacía, si le permitía quitarme eso, nunca habría parado. El silencio se instaló en la habitación. Finalmente Daniel volvió a hablar. Eso es lo que tienes que hacer. La garganta de Jaden se sintió apretada. Es diferente, murmuró. No lo entiendes. La mirada de Daniel no titubeó. ¿No lo entiendo? Jaden dudó. Luego dejó escapar una risa amarga, sacudiendo la cabeza. Tú eras un soldado en una unidad. Tenías una misión. Yo solo soy un chico en una escuela lidiando con un idiota. ¿Crees que un matón es diferente solo porque lleva otro uniforme? Intervino Daniel, su voz baja pero firme. ¿Crees que las reglas cambian solo porque el campo de batalla es distinto? Jaden no tuvo respuesta para eso. Su padre se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. Su expresión dura, pero no cruel. Son todos iguales, continuó. Hombres como Haynes, hombres como Tyler, empujan porque quieren verte caer. Y cuando no lo haces, cuando lo soportas y lo soportas sin responder, les demuestra que pueden seguir haciéndolo. Jaden lo miró fijamente. La expresión de su padre no cambió. Por eso voy a entrenarte, dijo Daniel con simpleza. Y me refiero a entrenarte de verdad. Nada de golpear un saco solo para desahogar tu frustración. No más solo lanzar golpes en el garaje. Vas a aprender a pelear, a ganar. Vas a aprender lo que significa recuperar el poder. Jaden sintió su corazón martillando contra sus costillas, pero mantuvo su voz firme. ¿Y qué pasa cuando lo haga? Daniel lo miró a los ojos, su voz absoluta. Entonces lo terminas. Las palabras se asentaron entre ellos, finales, innegables. Jaden inhaló lentamente, sintiendo que algo cambiaba dentro de él, algo que se sentía como certeza, como la última pieza encajando en su lugar. Asintió una vez, su padre le devolvió el gesto, y así el entrenamiento comenzó de verdad. Las mañanas empezaban más temprano ahora, las noches se alargaban más. El peso sobre los hombros de Jaden, que antes era solo la carga del silencio y la humillación, se había transformado en algo tangible, algo que ardía en sus músculos, que se asentaba en sus huesos, que lo empujaba hacia adelante cuando el agotamiento lo agarraba con fuerza. Su padre era implacable. No había atajos ni lecciones fáciles. Solo disciplina, solo sudor, solo dolor. La primera mañana de entrenamiento, Jaden había esperado entrar al garaje, lanzar unos cuantos golpes al saco, tal vez hacer algunos ejercicios. Pero ese no era el tipo de entrenamiento con el que Daniel Carter formaba soldados. Y no era el modo en que iba a entrenar a su hijo. En su lugar, su padre señaló la puerta. «¡Corre!», dijo con los brazos cruzados, su rostro indescifrable. Jaden frunció el ceño. «¿Cuánto?». La respuesta de Daniel fue simple. «Hasta que yo diga que pares». Y entonces corrió. Al principio fue fácil. Sus piernas lo llevaban sin esfuerzo. Su respiración era estable. Pero a medida que los minutos se convirtieron en millas, a medida que el aire frío de la mañana arañaba sus pulmones, a medida que su cuerpo empezaba a gritarle que se detuviera, él comenzó a entender.
Esto no se trataba de velocidad, no se trataba de resistencia, se trataba de romper esa parte de él que quería rendirse antes siquiera de empezar. Se forzó a seguir hasta que sus piernas temblaron, hasta que su garganta quedó en carne viva por las respiraciones entrecortadas. Y cuando finalmente se detuvo, cuando se giró esperando ver en los ojos de su padre algo de aprobación, Daniel solo lo observó, con la mirada afilada, inescrutable. ¿Ya terminaste? Jaden se limpió el sudor de la frente. Su respiración era irregular. Luego, apretando los dientes, sacudió la cabeza. Daniel asintió. Bien, sigue. Y ese fue el primer día. El mismo patrón continuó la mañana siguiente y la que le siguió. Cada día comenzaba igual. Correr antes de que el sol terminara de salir, empujar su cuerpo más allá de lo que creía posible, aprender que el agotamiento no era una excusa, sino un estado mental que podía ignorarse, controlarse, derrotarse. Después de las carreras venían los ejercicios. Su padre no perdía tiempo con movimientos complicados, nunca lo dejaba entretenerse con combinaciones llamativas diseñadas para impresionar. Cada golpe tenía un propósito. Cada movimiento tenía una razón. La velocidad no significa nada si tu postura es incorrecta, le había dicho Daniel, con una voz calmada, observándolo como un depredador ve a su cachorro aprender a cazar. No necesitas 10 golpes, solo necesitas uno, que cuente. Jaden escuchó, aprendió, y luego, después de horas de práctica incansable, venía el combate. La primera vez que pisó la lona en el garaje, Jaden esperaba sentir algo de control, un mínimo sentido de preparación después de todo lo que había aprendido. Pero el primer golpe llegó antes de lo esperado, un rápido impacto en las costillas antes de que pudiera asentarse en su postura. Tropezó, jadeando, levantando las manos instintivamente para bloquear. Pero su padre ya estaba en movimiento. Un golpe al costado, otro al estómago. No lo suficiente para lastimarlo, no lo suficiente para causar daño real, pero sí lo suficiente para dejar clara una verdad innegable. No estaba listo. ¿Crees que esto se trata de enojo?, preguntó Daniel, retrocediendo, observando cómo Jaden luchaba por recuperar el aliento. ¿Crees que esto se trata de pararte ahí y lanzar golpes salvajes? Jaden se limpió la sangre del labio, respirando con dificultad. Daniel negó con la cabeza. Esto se trata de control. Se trata de saber exactamente cuándo golpear y asegurarte de que sea el último que necesitas. Hizo un gesto para que Jaden se levantara, su voz firme, implacable otra vez. Y así cada día lo intentaron de nuevo. Jaden se volvió más rápido, se volvió más fuerte. Pero más que nada, Jaden aprendió. Los golpes que antes lo hacían tambalear, ahora apenas lo hacían perder el equilibrio. Su padre seguía golpeando fuerte, seguía poniéndolo a prueba, pero el cuerpo de Jaden se movía de manera diferente ahora, instintiva, precisa, como si ya no solo reaccionara, sino que predijera los movimientos. Una noche, mientras volvían a enfrentarse, algo cambió. Jaden esquivó en el momento exacto, giró sobre su eje por puro instinto y lanzó un golpe limpio y certero a las costillas de su padre. Antes de que pudiera contraatacar, Daniel dio un paso atrás, asintiendo levemente, frotándose el costado donde el golpe había aterrizado. Por primera vez su padre sonrió. «Ahora estás pensando», dijo. Era lo más cercano a un elogio que le había dado. Jaden sonrió de lado, rodando los hombros, por primera vez sintiéndose realmente listo. Pero fuera de ese garaje, fuera del sudor, del entrenamiento y de los moretones, Ridgewood High no había cambiado. Si acaso, el acoso había empeorado. Tyler no era un idiota. Podía sentir que algo era diferente. Tal vez era la forma en que Jaden ya no se encogía cuando él se acercaba. Tal vez era la forma en que mantenía su posición en vez de retroceder. Tal vez era la manera en que los insultos y empujones ya no causaban el mismo efecto de antes. Tyler no estaba acostumbrado a no recibir una reacción, y eso lo enfurecía. Así que intensificó su acoso. 2 veces destrozaron el casillero de Jaden. Sus libros terminaron en el suelo más veces de las que podía contar. Un día en la cafetería, Tyler le arrebató la bandeja de las manos, sonriendo mientras dejaba caer la comida al suelo. «Recógela, niño», dijo, su voz empapada de burla. Jaden solo lo miró.
Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Su pulso martilleaba. Cada fibra de su ser le gritaba que reaccionara. Pero no lo hizo, no todavía, porque estaba esperando. Esperando el momento adecuado, esperando el momento del que su padre le había hablado, esperando el momento en que no habría maestros, no habría amigos respaldando a Tyler, no habría distracciones, esperando el momento en que pudiera terminarlo. Y ese momento estaba llegando. Llevaba semanas sintiéndolo crecer. Una tensión silenciosa, latente, una tormenta formándose en los márgenes de cada día escolar, esperando el momento adecuado para estallar. Lo había visto en la forma en que Tyler lo miraba, en cómo sus burlas habituales se habían vuelto más afiladas, en cómo la frustración empezaba a filtrarse a través de las grietas de su sonrisa engreída cada vez que Jaden se negaba a darle la reacción que quería. Tyler no estaba acostumbrado a esto. No estaba acostumbrado a ver a alguien a quien había derribado levantarse sin miedo en los ojos. Y así, Jaden esperó. Soportó los empujones, los insultos, la humillación que Tyler le arrojaba en un desesperado intento por devolverlo a su lugar. Ignoró las voces en la cafetería, las risas en los pasillos, la comida tirada de sus manos. Porque no buscaba venganza. No estaba esperando una oportunidad para desquitarse en un pasillo abarrotado o frente a una audiencia de estudiantes susurrantes. Buscaba el momento en que Tyler estuviera solo. Y cuando ese momento finalmente llegó, Jaden no dudó. El estacionamiento de la escuela estaba casi vacío cuando Jaden salió esa tarde. El sol tardío, proyectando sombras largas sobre el pavimento. Los últimos estudiantes subiendo a sus autos, perdidos en sus propias conversaciones, en sus propios mundos. Lo había estado esperando. Lo sintió en cuanto cruzó miradas con Tyler en clase. Lo vio en la forma en que el otro chico lo miró, como si algo ya estuviera decidido. Y ahora, al doblar la esquina detrás de la escuela, no se sorprendió al ver a Tyler ya allí, apoyado contra la pared trasera junto al cobertizo de mantenimiento, brazos cruzados, esperando. Sin público, sin refuerzos, solo él. Por primera vez, Jaden no aminoró el paso. No se detuvo. No cambió su ritmo mientras avanzaba. Su corazón estable, su cuerpo ya listo. Tyler se apartó de la pared, esa sonrisa familiar curvándose en los bordes de su boca. Pero había algo debajo ahora, algo distinto. Te estaba esperando, Jaden, dijo con voz casual, demasiado casual. Jaden se detuvo a unos pasos de distancia, sosteniéndole la mirada sin decir nada. Tyler inclinó levemente la cabeza, estudiándolo. Has estado actuando raro últimamente. Su voz aún era ligera, pero ahora tenía un filo, algo más frío. Caminando como si ya no supieras cuál es tu lugar, como si hubieras olvidado quién soy. Jaden exhaló lentamente. Sé exactamente quién eres. La sonrisa de Tyler se ensanchó. Sí, dio un paso adelante. Entonces deberías saber lo que pasa ahora. Jaden lo sabía. Siempre lo había sabido. Y esta vez estaba listo. Tyler se movió primero. Fue rápido, más de lo que Jaden esperaba, pero no más de lo que podía reaccionar. El golpe llegó amplio, telegrafiado, el mismo error que había cometido en su primera pelea en el estacionamiento. Jaden no se echó atrás, no se encogió, entró en el golpe. Su mano izquierda se alzó en un instante, desviando el puño en el aire, redirigiendo el impulso. Tyler apenas tuvo tiempo de registrar el cambio antes de que Jaden contraatacara con un golpe rápido a las costillas. Rápido, controlado, preciso. Tyler retrocedió tambaleándose. Su respiración se cortó, el asombro cruzando su rostro. Jaden no esperó. Avanzó con un paso ágil, una combinación medida, un jab, un gancho. Un golpe que alcanzó la mandíbula de Tyler lo suficiente para hacerlo trastabillar. No fue imprudente, no fue salvaje, fue calculado. Tyler recuperó el equilibrio, su expresión retorciéndose con furia. ¿Tú crees? Apenas pudo pronunciar las palabras antes de lanzarse otra vez, sus movimientos ahora más desordenados, su enojo filtrándose en su forma. Jaden no cayó en la trampa, se hizo a un lado, dejó que el propio impulso de Tyler trabajara en su contra. Su juego de pies era sólido ahora, su postura inquebrantable, su cuerpo moviéndose por instinto. Tyler lanzó otro golpe, desesperado ahora,
Pero Jaden ya estaba dentro de su espacio, viendo la apertura antes de que ocurriera, y esta vez no se contuvo. Un golpe final, limpio, directo, innegable, impactó contra el estómago de Tyler, sacándole el aire de los pulmones. Sus rodillas flaquearon, y antes de que pudiera recuperar el control, Jaden ya estaba sobre él, empujándolo hacia atrás, desequilibrándolo, arrinconándolo contra la pared de ladrillo. La pelea había terminado. Tyler lo sabía. Jaden podía verlo en sus ojos, en la repentina comprensión de que el equilibrio había cambiado, de que ya no tenía el control. Durante años Tyler lo había atormentado, golpeado, humillado. Había construido su imagen basándose en la idea de que Jaden nunca lucharía de vuelta, de que siempre se quedaría en el suelo, de que siempre sería alguien a quien reírse, a quien empujar. No más. Jaden se inclinó ligeramente, su voz tranquila, firme, definitiva. Se acabó. Tyler tragó saliva con dificultad, pero no dijo nada. Jaden sostuvo su mirada por un largo momento, dejando que el silencio se extendiera, dejando que el peso de la verdad se asentara. Y luego finalmente dio un paso atrás. Tyler se quedó contra la pared un segundo más, respirando con dificultad, su mirada desviándose. Y entonces, sin una palabra más, se dio la vuelta y huyó. Jaden lo observó irse, su corazón aún estable, su respiración aún pareja. Podía sentir el ardor en sus nudillos, los moretones ya formándose en sus costillas. Pero nada de eso importaba, porque esta vez no había perdido. Esta vez Tyler había sido el que se alejó. El camino de vuelta a casa se sintió distinto. El mundo no era más silencioso, no era más brillante, pero algo había cambiado. Y sin embargo, algo había cambiado. El peso que había estado en el pecho de Jaden durante tanto tiempo, presionando contra sus costillas, haciendo que cada respiración se sintiera pesada, había desaparecido. No solo se había aliviado, sino que se había ido por completo. Todavía podía sentir el dolor en sus nudillos, el ardor sordo en sus costillas donde Tyler le había golpeado antes. Todo se había vuelto en su contra, pero nada de eso importaba, porque por primera vez había ganado. No solo una pelea, no solo una riña detrás de la escuela, se había recuperado a sí mismo. Tyler ya no era intocable, ya no era la fuerza que había pasado años convenciendo a todos de que era. Había golpeado, había peleado y había perdido. Eso lo cambiaba todo. Ese pensamiento lo acompañó hasta la puerta de su casa, donde el aroma familiar del hogar se filtró en sus pulmones en el momento en que cruzó el umbral. El zumbido de la televisión en el fondo, el leve traqueteo de los platos en la cocina, todo se sentía igual. Pero Jaden sabía que él no estaba entrando a esa casa de la misma manera en que lo había hecho ayer. Su padre estaba en la sala, en su lugar de siempre, en el sofá, con una botella de agua en una mano y el control remoto en la otra, cambiando los canales sin mucho interés. No miró de inmediato, no preguntó nada en cuanto Jaden entró por la puerta. Pero Jaden sabía que ya lo había visto. Lo notó en el leve cambio en la postura de sus hombros, en la pausa momentánea de su mano sobre el control antes de que finalmente girara la cabeza, fijando su mirada en su hijo. Y en ese instante, Daniel Carter supo. Dejó el control remoto a un lado, exhalando por la nariz. «Lo hiciste». Jaden soltó un suspiro y asintió lentamente. «Lo hice». Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Y entonces, de repente, Daniel rió. Una risa fuerte, genuina, que rara vez escapaba de sus labios. Un sonido que Jaden había escuchado tan pocas veces que casi lo sobresaltó. Pero ahí estaba. Orgullo. Orgullo real, sin filtros. Su padre se levantó del sofá, avanzó y presionó una mano firme sobre el hombro de Jaden, dándole un ligero apretón. «Maldita sea, claro que lo hiciste». Jaden no se había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar esas palabras. La tensión que aún quedaba en su pecho, los últimos rastros de duda, de preguntarse si esa victoria realmente había significado algo. Todo desapareció bajo el peso de esas palabras, bajo la firmeza de la mano de su padre, bajo el reconocimiento silencioso de que todo lo que había pasado, todo lo que había soportado, lo había llevado a ese momento. Por primera vez no era solo el hijo de Daniel Carter, era un luchador por derecho propio.
Daniel le dio un último apretón en el hombro antes de retroceder y exhalar. Cuéntamelo todo. Y Jaden lo hizo. Cada detalle, cada momento. La forma en que Tyler lo miró antes de la pelea. La manera en que sus puños finalmente se movieron sin vacilación, sin miedo. La forma en que Tyler se echó atrás, en que se alejó sabiendo que había perdido. Cada segundo importaba, porque cada segundo había sido un instante en el que Jaden había recuperado algo que le pertenecía. Daniel lo escuchó con los brazos cruzados, asintiendo de vez en cuando, su expresión impenetrable, aunque Jaden aún podía ver los rastros de orgullo en sus ojos. Pero cuando Jaden terminó, cuando dejó escapar un suspiro, esperando la reacción de su padre, la expresión de Daniel cambió. El orgullo no desapareció, pero algo más tomó su lugar. Un tipo diferente de conocimiento. Una lección distinta. ¿Te sientes bien ahora?, dijo Daniel finalmente, dando un paso atrás y moviéndose hacia la cocina, donde un vaso de agua medio lleno descansaba en el mostrador. Lo tomó, bebió un sorbo y luego miró a Jaden. Y deberías sentirte así. Te lo ganaste. Jaden asintió, pero su padre no había terminado. Pero entiende algo, continuó Daniel dejando el vaso sobre la encimera. Esa pelea no termina solo porque ganaste. Su mirada se oscureció ligeramente. Su voz bajó un tono, tornándose más seria. Lo pusiste en su lugar, pero gente como él no olvida eso, y no se toma bien perder. Jaden sintió un escalofrío recorrer su espalda. No había pensado en eso. No todavía. El orgullo de Tyler no desapareció. Solo está herido, dijo Daniel, observando atentamente a su hijo. Y lo peor que puedes hacer ahora es bajar la guardia. Jaden inhaló lentamente. Su padre no estaba equivocado. Lo había visto en los ojos de Tyler antes de que se alejara. Ese ardor, esa rabia silenciosa que venía con saber que todo su mundo acababa de cambiar en su contra. Tyler había perdido hoy, pero eso no significaba que hubiera terminado. Daniel debió notar el momento en que la realización se asentó en su hijo, porque finalmente exhaló y dio un paso adelante, colocando ambas manos sobre los hombros de Jaden. Aquí es donde la disciplina importa, dijo con voz firme. Luchaste por tu respeto, luchaste por tu lugar, ahora protégelo. Jaden tragó saliva y asintió lentamente. Esto no era el final, era solo el comienzo de algo más grande. Su padre le dio un último apretón en los hombros antes de soltarlo y dar un paso atrás. Pero por ahora, dijo Daniel con una ligera sonrisa, creo que esto merece una celebración. Jaden arqueó una ceja. ¿Celebración? Daniel hizo un gesto hacia la cocina, ya moviéndose hacia los armarios. ¿Crees que voy a dejar que mi hijo pase por todo ese entrenamiento solo para volver a casa y comer cualquier cosa que tengamos en el refrigerador? Ni hablar. Voy a hacer filetes. Jaden parpadeó. Espera, ¿tú cocinas? Daniel le lanzó una mirada. Sé hacer un maldito filete, Jaden. No me insultes. Jaden sonrió de lado y negó con la cabeza. El peso en su pecho finalmente se convirtió en algo más ligero. La victoria tenía un buen sabor, pero justo cuando estaba a punto de ayudar a preparar todo, justo cuando el momento finalmente comenzaba a sentirse como algo que valía la pena guardar, un golpe fuerte y pesado resonó en la puerta principal. Toda la atmósfera cambió. Daniel se quedó quieto. Jaden se giró hacia la entrada. El sonido reverberó por la casa, sacudiendo las paredes. El tipo de golpe que no era una petición, sino una exigencia. Su padre exhaló lentamente, se estiró el cuello y rodó los hombros hacia atrás, como un hombre que ya sabía exactamente lo que lo esperaba al otro lado. Y en ese momento, Jaden lo supo también. Tyler no había olvidado. Daniel caminó hacia la puerta con pasos tranquilos, controlados, deliberados. El pulso de Jaden se aceleró, pero esta vez no era miedo, era otra cosa. Algo más afilado, algo que susurraba. Esta pelea no había terminado, no todavía. Los golpes en la puerta sonaron de nuevo, más fuertes esta vez, cada impacto sacudiendo el marco, enviando una vibración profunda a través del silencio de la casa. Jaden se quedó congelado por un breve momento, sintiendo el peso de todo asentarse de golpe. La pelea, la victoria, la advertencia que su padre le acababa de dar. Esto no había terminado. Daniel Carter exhaló lentamente,
rodando los hombros hacia atrás, enderezando su postura, preparándose. No hubo vacilación en sus pasos mientras avanzaba hacia la puerta. Ninguna duda en la forma en que su mano agarró el picaporte. Ni un solo momento de pausa antes de abrirla de un tirón, revelando exactamente lo que esperaba. Richard Reynolds. El hombre estaba en el umbral, alto e imponente, sus facciones contorsionadas entre la ira y una rabia apenas contenida. Su camisa celeste estaba arrugada, las mangas arremangadas hasta los codos, como si hubiera salido de su casa a toda prisa, los puños apretándose y aflojándose a los costados, sus ojos fríos, afilados, llenos de la misma condescendencia y arrogancia que su hijo. Se fijaron en Daniel en el instante en que la puerta se abrió. Hubo una pausa, un largo y pesado silencio, donde el aire mismo pareció espesarse entre ellos, ambos hombres midiéndose en cuestión de segundos. Entonces Richard soltó un resoplido brusco, sacudiendo ligeramente la cabeza, sus labios curvándose en una mueca de desprecio. Tienes mucho descaro. Daniel no se movió, no parpadeó siquiera. Estás en mi puerta golpeándola como si fueras a emitir una orden de arresto. Así que mejor di lo que has venido a decir y ve al grano. La expresión de Richard se oscureció. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Daniel alzó una ceja, cruzando los brazos sobre su pecho. Number, pero tengo la sensación de que estás a punto de decírmelo. Richard dio un paso adelante, su postura invasiva, hinchando el pecho como si el simple peso de su presencia fuera a lograr algo. Tu hijo le puso las manos encima al mío hoy. Lo dejó sangrando, lleno de moretones. Mi hijo camina por este pueblo con mi nombre, y ahora la gente murmura como si fuera... Su voz se cortó por un instante, su mandíbula apretándose. ¿Crees que voy a dejarlo pasar? Daniel no se inmutó. Había visto a este tipo de hombre miles de veces antes, el tipo que confundía privilegio con poder, el tipo que creía que el respeto era algo que se le debía, en lugar de algo que debía ganarse. El tipo que nunca había tenido que rendir cuentas por sus actos, que jamás había sido obligado a enfrentar las consecuencias, porque el mundo siempre le había hecho creer que era intocable. Y podía verlo con total claridad. La ira de Richard no tenía nada que ver con que su hijo estuviera lastimado. Tenía que ver con el hecho de que su hijo había perdido. Daniel exhaló lenta y pausadamente, sacudiendo ligeramente la cabeza. Déjame adivinar, dijo, su voz calmada, indescifrable. Tyler te dijo que estaba tranquilamente en lo suyo, que Jaden salió de la nada y lo atacó, y tú le creíste. ¿Es así? Richard bufó. ¿Estás llamando mentiroso a mi hijo? Los labios de Daniel se movieron apenas. Algo frío pasó por su mirada. Estoy diciendo que es tu hijo. Las manos de Richard se crisparon a los costados. Repítelo. Ahora fue Daniel quien dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos, su expresión firme. Dije que tu hijo es un mentiroso. Lo ha sido desde el día en que aprendió que podía salirse con la suya. El rostro de Richard se torció. Pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera lanzar la perorata autojustificativa que había estado ensayando durante el camino, Daniel continuó. Mi hijo ha venido a casa con moretones durante meses, y lo dejé pasar. Lo dejé pasar porque quería que aprendiera a elegir sus batallas. Quería que entendiera que algunas cosas no valen la pena pelear. Hizo una pausa, su mirada fija en la de Richard. Pero Tyler no se detuvo, porque chicos como él nunca se detienen, no hasta que se dan cuenta de que no son el perro más grande del patio. Así que empujó, empujó y empujó. Y hoy obtuvo lo que se merecía. La voz de Daniel nunca vaciló, nunca subió de tono, pero había algo letal enterrado en cada palabra. Y ahora estás aquí, en mi puerta, intentando convertir esto en algo que no es, intentando fingir que tu hijo es la víctima. Richard dejó escapar una risa amarga y sin humor, sacudiendo la cabeza. Ustedes son increíbles. Y ahí estaba. Jaden sintió cómo se le tensaba el estómago, cómo sus puños se cerraban a los costados. Pero su padre no reaccionó, ni siquiera parpadeó, como si ya lo hubiera estado esperando. Actúan como si fueran mejores que nosotros, continuó Richard, su voz impregnada de veneno ahora, su postura cambiando a medida que su enojo adquiría un nuevo matiz. Como si no supieran cuál es su lugar,
como si no estuvieras viviendo en una casa que ni siquiera deberías poseer, en un vecindario al que no perteneces, criando a un hijo que... Daniel se movió. Fue rápido, tan rápido que, por un instante, Richard realmente se estremeció, su cuerpo poniéndose rígido como si se preparara para algo físico. Pero Daniel no lo tocó. No levantó los puños, no reaccionó con violencia. En cambio, simplemente dio un paso adelante, lo suficiente como para que Richard no tuviera otra opción que retroceder. Lo suficiente como para que el cambio de poder fuera inmediato, innegable. ¿Quieres hablar de lugares?, dijo Daniel, su voz baja, contenida, afilada como una hoja de acero. La voz de Daniel ahora era baja, peligrosamente tranquila. Entonces escucha con atención, porque quiero asegurarme de que me oigas, Reynolds. Mi hijo no está por debajo del tuyo. No hoy, no mañana, no nunca. Y la única razón por la que sigo aquí, teniendo esta conversación en lugar de manejar esto, como hombres como tú realmente se merecen, es porque quiero que entiendas algo con absoluta claridad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. La próxima vez que tu hijo intente esto, la próxima vez que ponga una mano sobre el mío, yo no seré el que lo detenga. El rostro de Richard se torció en algo indescifrable. Por primera vez pareció inseguro. Daniel sostuvo su mirada durante un largo momento, dejando que el silencio se alargara, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Finalmente dio un paso atrás y exhaló con fuerza. Ahora, si me disculpas, tengo una cena que terminar. Y con eso le cerró la puerta en la cara a Richard Reynolds. El silencio que siguió era denso, cargado con una tensión que no simplemente se disolvía. Daniel aún podía sentirla en su pecho mientras se dirigía de nuevo hacia la cocina, rodando los hombros, tratando de sacudirse el peso del enfrentamiento que acababa de ocurrir. Había lidiado con hombres como Richard Reynolds antes, hombres que nunca habían escuchado un no, que nunca habían perdido, que llevaban su superioridad como una armadura, hasta el momento en que se la arrebataban. Pero esto no había terminado. Jaden también podía sentirlo. La forma en que su padre se movía, preciso, calculado, pero con la mandíbula aún apretada, sus manos flexionándose a los lados. Había algo sin resolver en el aire, algo esperando estallar. Y entonces empezó el golpeteo de nuevo. Esta vez no era solo un golpe en la puerta. Era violento, errático, un puño golpeando la madera una y otra vez, enviando ecos profundos y estremecedores a través de la casa. Luego vino la voz. «¡Abre la maldita puerta, Carter!». Era cruda, desgarrada por la furia, toda pretensión de compostura desaparecida. Jaden se tensó al instante, su estómago anudándose, su cuerpo aún en alerta por todo lo que había pasado minutos antes. Giró la cabeza, mirando a su padre, esperando que dudara, que pensara la situación antes de actuar. Pero Daniel ya se estaba moviendo. Sus pasos eran calmados, controlados, pero inquebrantables mientras se dirigía hacia la puerta, sin siquiera dudar antes de abrirla de un tirón. Y ahí estaba Richard Reynolds, su rostro enrojecido de furia, su respiración agitada, sus puños aún apretados a los lados. Cualquier autocontrol que hubiera tenido la primera vez que llegó a esa casa, cualquier fachada de hombre civilizado, se había esfumado. «¿Crees que puedes cerrarme la puerta en la cara?», escupió Richard, su voz ronca, sus ojos desquiciados. «¿Crees que puedes pararte ahí y hablarme como si yo fuera solo un...». Daniel inclinó la cabeza ligeramente, observándolo con algo que parecía diversión indiferente. «¿Un qué?». Las manos de Richard temblaron, como si quisieran moverse pero no supieran cómo. Su respiración era aguda y desigual. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Su cuerpo vibraba con una rabia incontrolable. «Estoy harto de tu boca», gruñó. Daniel exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. «Y sin embargo, aquí estás, todavía usándola». Eso fue todo lo que hizo falta. Richard se lanzó. El movimiento fue rápido, pero no lo suficiente. Apenas había alcanzado el pecho de Daniel cuando se detuvo en seco. Un solo movimiento afilado cortó su impulso como si no fuera nada. El brazo de Daniel se movió con precisión, sujetando la muñeca de Richard y girándola solo lo suficiente para enviar una oleada de dolor
a través de sus articulaciones, sin llegar a romper nada. Richard dejó escapar un sonido ahogado, tambaleándose hacia adelante, perdiendo el equilibrio. Ese fue el primer error. Daniel podría haber terminado todo ahí. Podría haberle roto la muñeca, empujado hacia atrás, arrojado al suelo con la misma eficiencia con la que había derribado a hombres, el doble de su tamaño, en despliegues de combate. Pero no lo hizo, porque esto no se trataba solo de ganar, se trataba de enseñar. Richard se recuperó, jalando su brazo hacia atrás, su furia duplicándose mientras lanzaba un puñetazo salvaje, descontrolado. Pero Daniel lo vio venir mucho antes de que se lanzara. Se movió con fluidez, esquivando el golpe con tanta facilidad que parecía estar en cámara lenta. Su cuerpo apenas se movió mientras el golpe cortaba el aire, sin encontrar nada. Y entonces Daniel dio un paso adelante. Un solo empujón sólido al pecho de Richard lo hizo tambalearse hacia atrás, sus pies luchando por encontrar estabilidad contra el pavimento. El primer estallido de risa vino desde la acera. Richard se congeló. Su cabeza giró hacia el sonido. Vecinos. Gente había comenzado a reunirse, algunos de pie en sus entradas, otros sacando sus teléfonos, grabando. El rostro de Richard se torció. Daniel sonrió. No pensaste bien esta, ¿verdad? La mandíbula de Richard se apretó con tanta fuerza que parecía dolerle, y entonces, como un animal acorralado, cargó de nuevo. Su cuerpo se lanzó hacia adelante. Pura fuerza, cero precisión. No estaba pensando, no estaba calculando, solo estaba furioso, humillado, desesperado por recuperar el control. Daniel ni siquiera se movió al principio. No hasta el momento exacto en que el peso de Richard estaba completamente comprometido. Y entonces pivoteó. Un giro rápido, un movimiento limpio, y en un instante el propio peso de Richard lo traicionó. Un segundo estaba cargando. Al siguiente estaba de rodillas, su brazo atrapado en un agarre de hierro, su cuerpo completamente inmovilizado. Una llave, limpia, eficiente, irrompible. Richard luchó, jadeando, su rostro poniéndose rojo, sus manos arañando inútilmente el antebrazo de Daniel. Pero era inútil. La risa creció, la gente miraba, grababa, y ahí fue cuando la realidad se asentó. Richard, el hombre que solía tener todo el control, el hombre que había golpeado esa puerta esperando ser temido, respetado, obedecido, ahora era el espectáculo. El patético y retorcido imbécil en el pavimento, luchando por respirar, mientras el hombre al que había venido a intimidar apenas parecía cansado. Daniel se inclinó ligeramente, su voz baja, tranquila, solo para que Richard la escuchara. Debiste haberte ido. Richard dejó de luchar. Daniel dejó que el momento se alargara. Lo suficiente para que Richard entendiera completamente lo que acababa de pasar. Lo suficiente para que el peso de la humillación se hundiera profundo en su interior. Y entonces, finalmente lo soltó. Richard se desplomó sobre el pavimento, tosiendo sin aliento, su cuerpo temblando por la adrenalina, la furia y la vergüenza. Sus ojos se alzaron rápidamente, captando los teléfonos apuntando hacia él. Los murmullos, las risas ahogadas, los susurros de incredulidad, y por primera vez no tenía nada que decir. Daniel exhaló, rodando los hombros, ajustando su postura. ¿Hemos terminado aquí? Richard no respondió, no se movió, ni siquiera lo miró. Daniel sonrió con suficiencia. Eso pensé. Y sin otra palabra se dio la vuelta y entró a la casa, cerrando la puerta tras de sí. Jaden dejó escapar un suspiro que ni siquiera había notado que estaba conteniendo. Su padre no dijo nada al principio, solo giró el cuello con calma, su postura completamente relajada, como si no acabara de desmantelar a un hombre adulto frente a todo el vecindario. Luego miró a Jaden, inclinando ligeramente la cabeza. «Anda, come», dijo con voz casual. «El bistec ya debe estar frío». Jaden parpadeó, atónito, y luego se echó a reír. El ambiente en Ridgewood High era diferente. No era algo obvio al principio, no de una manera que la mayoría pudiera notar conscientemente, pero Jaden lo sintió en cuanto cruzó las puertas. El sutil cambio en la forma en que las conversaciones se pausaban ligeramente cuando pasaba, la forma en que las miradas se dirigían hacia él más de lo normal,
la manera en que los ojos que antes apenas reconocían su existencia, ahora se demoraban sobre él. Algo había cambiado. Los susurros lo seguían por los pasillos. Voces bajas, risas a lo lejos, frases murmuradas lo suficientemente quedas como para que no pudiera atraparlas, pero lo bastante audibles para saber exactamente de qué hablaban. Lo había esperado. Sabía que la pelea con Tyler no desaparecería sin más. Pero al pasar junto a un grupo de estudiantes de penúltimo año cerca de los casilleros, notó que uno de ellos apenas contenía una sonrisa mientras le daba un codazo a su amigo y murmuraba algo. Y Jaden se dio cuenta de que ya no se reían de él. Se reían de Tyler. El peso de esa revelación se asentó en su pecho, profundo y firme, extendiéndose por su cuerpo como un suspiro largo, después de contener la respiración por demasiado tiempo. Durante años, esta escuela había sido algo que debía navegar con cuidado, como si cada paso estuviera calculado para evitar caer en la mira de alguien. Ahora ya no se sentía así, y entonces ocurrió. Al principio fue sutil, un gesto con la cabeza de un chico con el que nunca había hablado antes. Un «Hey, eso estuvo salvaje» de alguien que jamás le había dirigido la palabra. Luego, en la segunda clase del día, Lisa Carter, una de las estudiantes más conocidas, no en la cima de la jerarquía social de la escuela, pero lo suficientemente arriba como para que la gente prestara atención a lo que decía, se giró hacia él justo antes de que comenzara la clase. ¿Es cierto?, preguntó inclinando ligeramente la cabeza. Jaden frunció el ceño. ¿Qué cosa? Lisa sonrió con picardía. Que tumbaste a Tyler tan fuerte que su papá tuvo que ir llorando a tu casa por ello. Algunas personas alrededor rieron entre dientes, fingiendo no escuchar, pero escuchando de todos modos. Jaden exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza ligeramente. Algo así. La sonrisa de Lisa se ensanchó. Ya era hora. Jaden arqueó una ceja mirándola. ¿No te gusta Tyler? Lisa soltó una carcajada. A nadie le gusta Tyler. Solo lo toleran por quién es su papá. Jaden parpadeó y algo hizo clic en su mente. No es que la gente hubiera sido ciega ante el comportamiento de Tyler todos estos años. Es que tenían demasiado miedo para hacer algo al respecto. Ahora ya no. Lisa se inclinó un poco, bajando la voz. Dicen que su papá terminó incluso peor que él. Jaden sonrió levemente, sacudiendo la cabeza. No sabría nada de eso. Lisa sonrió. Claro, se volvió en su asiento justo cuando entraba el profesor, pero no antes de agregar. Deberías sentarte con nosotros en el almuerzo. Jaden apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que comenzara la lección. Pero incluso mientras el maestro hablaba, podía sentir las miradas sobre él. El cambio en la percepción. Por primera vez, la gente no lo veía como una víctima. Lo veían como alguien que había cambiado las reglas del juego. Para la hora del almuerzo, la energía solo había crecido. En cuanto Jaden entró en la cafetería, lo sintió. El murmullo de curiosidad, la manera en que las conversaciones parecían redirigirse sutilmente hacia él. Esta vez, cuando tomó su bandeja, nadie la derribó de sus manos. Lisa le hizo señas desde una mesa cerca del centro de la sala, donde estaba sentada con un grupo pequeño de estudiantes, la mayoría de los cuales Jaden reconocía, pero con los que nunca había hablado. Por primera vez no caminaba hacia una mesa vacía. En cuanto se sentó, alguien más se inclinó hacia él. Derek Thompson, un estudiante de último año, de hombros anchos. Uno de los chicos del equipo de fútbol, pero no del tipo arrogante. ¿De verdad tumbaste a Tyler?, preguntó apoyando los brazos sobre la mesa. Jaden tomó un bocado de su comida, masticó lentamente antes de responder. Sí. Derek soltó un silbido bajo, sacudiendo la cabeza. Hombre, me hubiera encantado verlo. Ese tipo lleva fanfarroneando desde primer año. Sí, agregó otro chico. Nadie lo había puesto en su lugar antes. Jaden exhaló, sacudiendo la cabeza. No se trataba de eso. Derek alzó una ceja. Entonces, ¿de qué se trataba? Jaden lo pensó un momento y luego se encogió de hombros. De asegurarme de que no lo volviera a hacer. Derek asintió, aceptando la respuesta. Bueno, como sea, respeto, hombre. Le tendió el puño y, sin pensarlo, Jaden lo chocó. Algo tan pequeño, tan insignificante para los demás, pero para él se sintió como algo que nunca había tenido antes. Ya no era solo tolerado, estaba siendo incluido.
Y entonces el momento cambió, porque al otro lado de la cafetería, cerca de la entrada, estaba Tyler. Su rostro aún estaba amoratado, los tonos desvaneciéndose en sombras de púrpura y amarillo a lo largo de su mandíbula. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Jaden. Fueron sus ojos. Por primera vez, Tyler no lo miraba con arrogancia. No sonreía con suficiencia. No caminaba con su fanfarronería habitual. No se crujía los nudillos como si tuviera algo que demostrar. Solo estaba ahí, observando, en silencio. Había algo distinto en su expresión ahora. Una realización, una duda, un momento de ajuste de cuentas en el que finalmente entendía que nada volvería a ser igual. Jaden sostuvo su mirada, tranquilo, impasible, respondiéndole con una expresión que lo decía todo sin necesidad de palabras. Tyler no se movió, no habló, y finalmente apartó la vista, se dio la vuelta y salió de la cafetería. Jaden exhaló lentamente, relajando sus manos a los costados. El correo electrónico llegó esa misma noche. Jaden estaba sentado en la sala, desplazándose por su teléfono, con una pequeña sonrisa asomando en los bordes de sus labios, mientras leía un chat grupal que había comenzado a circular por Ridgewood High. Un hilo lleno de bromas sobre la caída de Tyler, sobre cómo la escuela había necesitado durante años que alguien lo pusiera en su lugar, y finalmente, alguien lo había hecho. Era surrealista ver su nombre aparecer en mensajes que no eran insultos, que no estaban ligados a alguna broma a su costa. Esto era diferente. Esto era respeto. Y entonces, desde la cocina, la voz de su padre cortó el aire. «Jaden, ven aquí». Algo en su tono le heló la sangre. Jaden se puso de pie rápidamente, apartándose del sofá y dirigiéndose a la cocina, donde Daniel estaba sentado en la mesa, con su laptop abierta frente a él y su expresión inescrutable. El resplandor de la pantalla proyectaba sombras afiladas en su rostro, su mandíbula apretada, el leve destello de una ira contenida en sus ojos. Jaden se acercó. «¿Qué pasa?» Daniel no levantó la vista de inmediato, solo dejó escapar un lento y controlado suspiro antes de girar la pantalla ligeramente para que Jaden pudiera verla. Y ahí estaba. Una notificación oficial de la Junta Directiva de Ridgewood High. Las palabras resaltaban en un tipo de letra claro, en negrita, profesional. Audiencia de emergencia urgente sobre conducta estudiantil. Jaden Carter. El estómago de Jaden se hundió. «¿Están convocando una audiencia?», preguntó, con la voz firme, pero con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. La mandíbula de Daniel se tensó. «No solo una audiencia», dijo con un tono calmado, medido, de esa forma en la que Jaden sabía que su padre ya estaba conteniendo una tormenta de furia. «Están pidiendo tu expulsión». Jaden inhaló bruscamente, pero no debería haberle sorprendido. Debería haberlo visto venir. Esto no era sobre la pelea. Esto era Richard. Esto era él moviendo hilos, haciendo llamadas, torciendo el sistema para que funcionara a su favor, de la misma manera en que los hombres como él siempre lo hacían, como siempre lo habían hecho, como siempre lo harían. A menos que alguien finalmente los detuviera. Las manos de Jaden se cerraron en puños a sus costados. «No pudo vencerme», murmuró. «Así que ahora intenta hacer esto en su lugar». Daniel exhaló lentamente, asintiendo. «Nunca se trató de Tyler», susurró. «Siempre se trató de poder, de control». Sus dedos tamborilearon suavemente sobre la mesa, su mente ya trabajando, ya planeando, ya moviendo las piezas de la misma forma en que lo había hecho cientos de veces antes, en un campo de batalla. Jaden miró el correo electrónico otra vez, sintiendo cómo su garganta se apretaba al leer la forma en que estaba redactado. Frío, procedimental, como si lo que estaban discutiendo fuera una simple falta disciplinaria y no un intento deliberado de destruir su futuro. «Esto es una locura», murmuró Jaden, negando con la cabeza. «Tienen que saber que él empezó. Tienen que saberlo». «No les importa», interrumpió Daniel, su voz cortante pero no cruel. «Richard no juega limpio. Nunca lo ha hecho. No necesita la verdad. Solo necesita suficiente influencia para hacer que parezca que tiene razón». Jaden tragó saliva con dificultad, su estómago retorciéndose. Su padre se recargó en la silla, cruzando los brazos.
La audiencia es en 2 días, dijo, su voz tranquila pero cargada de significado. Es todo el tiempo que tenemos para prepararnos. Jaden lo miró, esperando dirección. El plan, la estrategia que Daniel seguramente ya estaba formando en su cabeza. Pero en lugar de eso, su padre exhaló lentamente y sostuvo su mirada. ¿Estás listo para esto? Jaden dejó que el silencio se estirara. Dejó que la pregunta se asentara en su pecho. Dejó que el peso de todo esto lo golpeara de lleno. Luego lentamente asintió. Sí, dijo. Estoy listo. La sala de juntas no estaba diseñada para la tensión, pero el aire dentro de ella estaba cargado de ella. Una mesa larga y pulida ocupaba el centro de la habitación, rodeada por miembros de la junta escolar, con expresiones que iban desde la indiferencia hasta la autoridad y la curiosidad contenida. El director Harris estaba sentado en un extremo, con las manos entrelazadas sobre la mesa, su expresión cuidadosamente neutral. Jaden estaba sentado al lado de su padre, en un lado de la mesa. Richard y Tyler estaban en el otro. Jaden podía sentir los ojos de Tyler sobre él, pero no miró hacia atrás, porque esto ya no se trataba de él. Richard, sin embargo, sí miraba. No ocultaba su autosuficiencia. Se recostó ligeramente en su silla, cruzando los brazos, con la boca curvada en una ligera sonrisa, su postura entera gritando confianza, certeza. La seguridad de un hombre que había pasado toda su vida manipulando el sistema a su favor. Jaden podía verlo ahora. Richard esperaba ganar. Esperaba que la junta estuviera de su lado, que asintieran, que estuvieran de acuerdo con su narrativa cuidadosamente construida. Esperaba que todo terminara con Jaden saliendo de ahí con nada más que una bolsa llena de arrepentimientos y una notificación de expulsión en la mano. Y entonces el presidente de la junta aclaró la garganta. Esta audiencia queda oficialmente en sesión, anunció, ajustándose la corbata. Señor Reynolds, ya que usted inició este proceso, puede presentar su caso primero. Richard se inclinó hacia adelante, su sonrisa ensanchándose. Gracias, dijo con suavidad, su voz calculada, ensayada, como si ya hubiera ganado, y entonces, con una sola respiración, lanzó su actuación. Una versión retorcida de la verdad, cuidadosamente curada. Habló de cómo su hijo había sido atacado sin provocación, de cómo Jaden había instigado la pelea, de cómo la escuela había permitido que un estudiante agresivo se ensañara con su hijo sin hacer nada para protegerlo. Habló de seguridad, responsabilidad, disciplina. Cada palabra estaba perfectamente elaborada, magistralmente tejida, diseñada para apelar a los oídos correctos, a los prejuicios adecuados, a las figuras de autoridad que podían inclinar la balanza a su favor. Para cuando terminó, un pesado silencio se cernía sobre la sala. Entonces, Daniel Carter habló. La única palabra fue tranquila, firme, cortando el silencio con el peso de algo inamovible. Richard parpadeó. ¿Perdón? Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa. No, repitió, su voz suave, controlada, pero con algo subyacente que hizo que la habitación se sintiera más pequeña. Eso no es lo que pasó, y tú lo sabes. La expresión de Richard se crispó. Daniel no le dio oportunidad de reaccionar. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. Con un solo toque, el video comenzó a reproducirse. La pelea, la verdadera pelea, la que había comenzado con Tyler lanzando el primer golpe, la que había terminado con él en el suelo. Y luego un segundo video, las imágenes de Richard mismo, gritando, golpeando su puerta, lanzando puñetazos a un hombre que nunca levantó la mano contra él. Las imágenes de su humillación en su propia pelea, atrapado en una llave, jadeando por aire mientras el vecindario observaba. Para cuando el video terminó, el aire en la habitación era tan espeso que resultaba sofocante. El rostro de Richard se había puesto pálido. Sus dedos se aferraban al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Y cuando Daniel volvió a hablar, su voz fue calmada, firme, definitiva. Las únicas personas violentas en esta sala, dijo con la mirada fija en Richard, están sentadas de ese lado de la mesa. Los miembros de la junta se removieron en sus asientos. El director aclaró la garganta, repentinamente incómodo.
La sala quedó en silencio. No solo tranquila, silenciosa. No era el tipo de silencio que provenía del decoro o la profesionalidad. No el silencio del respeto. Number era algo más. Era el silencio de un hombre que había perdido el control. Richard Reynolds permaneció rígido en su silla, su respiración irregular, su rostro más pálido que momentos atrás. Sus dedos aún se aferraban a la mesa, los nudillos duros contra la madera pulida. Había llegado a esta audiencia esperando ganar. Esperaba dominar la sala como siempre lo hacía. Esperaba hablar hasta conseguir lo que quería. Esperaba los mismos privilegios tácitos que siempre habían jugado a su favor. Pero ahora no era más que otro hombre acorralado, y todos en la habitación lo sabían. Nadie habló, ni los miembros de la junta, que se removían incómodos en sus asientos, ni el director, que de repente parecía tan absorto en los papeles frente a él, que casi daba la impresión de que intentaba desaparecer. Ni siquiera Tyler, especialmente Tyler, el chico que siempre había sido ruidoso, engreído, arrogante, cargado de la misma actitud intocable de su padre. Ahora estaba encogido, encorvado, con la cabeza ligeramente inclinada, la mandíbula apretada. No miraba a nadie, ni a su padre, ni a Jaden, ni siquiera a los miembros de la junta, cuya decisión podía cambiar su futuro. Él sabía lo que se avecinaba, y todos los demás también. Daniel Carter exhaló lentamente, recostándose en su silla, completamente sereno. Ya había ganado. Lo único que quedaba era dejar que los demás se pusieran al día con ese hecho. El presidente de la junta escolar aclaró la garganta, cambiando de postura en su asiento. Señor Carter, dijo finalmente, su voz tensa, controlada. ¿Cómo obtuvo exactamente estos videos? Daniel arqueó una ceja, su expresión impenetrable. ¿Preocupados por la privacidad ahora? El presidente se tensó ligeramente, pero Daniel no esperó respuesta. Con calma, extendió la mano, bloqueó su teléfono y lo colocó plano sobre la mesa. El video de la pelea vino de los estudiantes, dijo simplemente. Puede que lo hayan notado, pero los chicos hoy en día lo graban todo. Hizo un leve gesto hacia Jaden. La noticia se esparció rápido. Muchos estaban encantados de enviarme una copia. Jaden casi no necesitó preguntar. En cuanto entró a la escuela esa mañana, su teléfono comenzó a iluminarse con mensajes. Algunos eran de personas que apenas conocía, estudiantes que habían presenciado la pelea de primera mano, que la habían grabado desde la distancia, que habían visto a Tyler caer y querían ser los primeros en asegurarse de que se difundiera. Los archivos llegaron en oleadas, múltiples ángulos, múltiples perspectivas, pruebas irrefutables de que Tyler había comenzado la pelea. Y en cuanto al otro video, Daniel sonrió levemente. ¿Y la grabación de nuestra pequeña conversación en la puerta? Se encogió de hombros. Digamos que tu berrinche fue lo suficientemente ruidoso como para atraer una multitud. Esa parte ni siquiera había sido intencional. Daniel había sabido en el momento en que puso a Richard en la llave de cabeza que la noticia se esparciría, que la gente hablaría, que habría testigos. Lo que no había esperado era que la mitad del vecindario lo grabara. Su teléfono había estado vibrando toda la noche con mensajes de vecinos, algunos divertidos, otros impresionados, otros directamente riéndose mientras enviaban clips grabados desde los porches, cámaras de timbre, incluso una grabación temblorosa desde el otro lado de la calle, donde el audio había captado la voz de Richard casi a la perfección. Daniel ni siquiera los había pedido. Simplemente le habían llegado, porque Ridgewood, por todo su silencio a lo largo de los años, por toda su negativa a intervenir, había visto que algo había cambiado. Y ahora también lo había visto la junta escolar. El presidente dejó escapar un largo suspiro, sus dedos tamborileando ligeramente contra la mesa, su mirada desviándose hacia Richard, cuyo rostro estaba tan tenso que parecía tallado en piedra. Señor Reynolds, dijo el presidente con voz firme, ¿tiene algo que decir? Las fosas nasales de Richard se ensancharon, sus dedos se crisparon, su mandíbula se tensó, pero no dijo nada, porque no quedaba nada que decir. El presidente asintió levemente, como si eso fuera todo lo que necesitaba escuchar, antes de volver su atención a Daniel. Señor Carter, continuó,
Basándonos en la evidencia presentada hoy y tras revisar las circunstancias del incidente, la Junta no ve razón para tomar medidas disciplinarias contra Jaden Carter. Jaden exhaló, lenta y tranquilamente. Ahí estaba, la palabra final. Daniel simplemente asintió una vez. Bien, el presidente se aclaró la garganta, girándose hacia Richard. Ahora, en cuanto a Tyler Reynolds, dado su historial disciplinario y su participación en este incidente, será colocado en suspensión condicional. Cualquier otra violación resultará en su expulsión. Richard se enderezó de golpe. No pueden estar hablando en serio. Esta audiencia ha concluido, lo interrumpió el presidente con tranquilidad, ya poniéndose de pie. La decisión estaba tomada, y Richard Reynolds había perdido oficialmente. Los miembros de la Junta se levantaron, algunos ya recogiendo sus papeles, sin molestarse en mirar a Richard mientras salían de la sala. El director hizo lo mismo, su silencio tan condenatorio como cualquier veredicto. Y entonces solo quedaron ellos. Por un largo momento, nadie se movió. Jaden observó a Richard, su cuerpo entero rígido, sus manos aferradas a los reposabrazos de su silla, con tanta fuerza que parecía que podría romperlos. Tyler aún no había levantado la mirada. Y entonces, lentamente, con movimientos tensos, Richard giró la cabeza y clavó sus ojos en Daniel. Daniel solo sonrió de lado. No dijo una palabra. No tenía que hacerlo. El silencio entre ellos lo decía todo. Finalmente, Richard se puso de pie. Se movía como un hombre al que le acababan de arrebatar todo lo que alguna vez le había dado poder. Un hombre que había pasado su vida creyéndose intocable, solo para descubrir de la peor manera posible que no lo era. Se giró hacia Tyler, su voz cortante, afilada. «Vámonos». Tyler no discutió, no dijo nada, ni siquiera miró a Jaden mientras empujaba su silla hacia atrás y seguía a su padre fuera de la sala. Jaden los vio irse, vio cómo Richard salía furioso por la puerta sin siquiera voltear. Y entonces, como si se hubieran abierto las ventanas, en un cuarto cerrado por demasiado tiempo, el aire en la habitación de repente se sintió más ligero. Jaden exhaló, girándose hacia su padre, pero Daniel ya se estaba levantando de su silla, estirando los hombros, flexionando los músculos. «Bueno», dijo Daniel con toda calma, «eso fue divertido». Jaden soltó una risa seca, sacudiendo la cabeza. Y mientras salían al pasillo, alejándose de la sala donde finalmente se había hecho justicia, Jaden supo que esto ya no se trataba solo de una pelea. Este era el momento en que todo cambió. El aire nocturno era fresco, frío contra la piel de Jaden mientras salía del asador, su estómago lleno, el peso de todo lo sucedido finalmente asentándose en algo real. Había pensado que se sentiría diferente, que después de toda la pelea, la tensión, los momentos de duda, una ola de alivio lo golpearía en cuanto salieran de esa reunión de la junta escolar. Pero en lugar de eso, se sentía más tranquilo, más como una respiración profunda después de haberla contenido por demasiado tiempo. Daniel caminaba junto a él, igual de calmado, igual de medido, mientras cruzaban el estacionamiento en dirección a la camioneta. No había dicho mucho durante la cena. Simplemente dejó que Jaden hablara, que respirara en el momento, que procesara la victoria sin que estuviera atada a una lección. Y ahora, al llegar a la camioneta, Daniel estiró los brazos sobre su cabeza y exhaló con satisfacción. «Te das cuenta de lo que esto significa, ¿verdad?», dijo, lanzándole a Jaden una sonrisa ladeada. Jaden arqueó una ceja. «¿Qué?». Daniel señaló con la cabeza el restaurante detrás de ellos. «Acabamos de comer el mejor bistec de la ciudad a costa de Richard Reynolds. Vendetta fallida. Tengo que decirlo, la justicia sabe bien». Jaden soltó una risa entre dientes, sacudiendo la cabeza mientras se subía al asiento del copiloto. El humor de su padre tenía una forma de pillarlo desprevenido. Seco, inesperado, pero siempre perfectamente cronometrado. Daniel encendió la camioneta, saliendo del estacionamiento hacia la carretera, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el volante. El silencio entre ellos no era incómodo. Se lo habían ganado. La pelea había terminado. El tablero había hablado. Tyler había sido puesto en su lugar. Y Richard había sido quebrado. Pero el problema con hombres como Richard era que no aceptaban la derrota tan fácilmente.
Jaden no había pensado mucho en ello, no desde que salieron de aquella sala de juntas, no desde que vio a Richard y Tyler salir furiosos, humillados, derrotados. Pero ahora, mientras la camioneta recorría la carretera, una sensación comenzó a instalarse en el fondo de su mente. Algo no estaba bien. Daniel debió haberlo sentido también, porque después de unos minutos, sus dedos dejaron de golpear el volante. Su postura se tensó, su mirada se desvió hacia el retrovisor. Observando, Jaden notó el cambio de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó, enderezándose en su asiento. Daniel no respondió de inmediato, no apartó los ojos del espejo, no rompió la quietud de su expresión. Pero entonces, después de un largo momento, exhaló y ladeó ligeramente la cabeza. Nos están siguiendo. El aliento de Jaden se atascó en su garganta. Su columna se rigidizó. Giró la cabeza apenas, intentando no ser obvio mientras miraba por el espejo. Ahí estaba, una SUV negra, ventanas oscuras, lo suficientemente cerca para ser notada, lo suficientemente lejos para fingir que era solo otro coche en la carretera. Jaden tragó saliva. ¿Desde cuándo? Daniel giró por una calle lateral, observando cómo la SUV hacía lo mismo. Desde que salimos del restaurante, respondió con simpleza. El pulso de Jaden se aceleró. ¿Crees que es él? Daniel soltó una risa sin humor. Apostaría el sueldo de mañana. Jaden apretó la mandíbula. ¿Qué hacemos? Daniel suspiró, rodando los hombros como si ya hubiera tomado una decisión, mucho antes de que Jaden hiciera la pregunta. Terminamos con esto. Dicho eso, redujo la velocidad y salió de la carretera hacia un costado. La sub titubeó. Luego, lentamente, hizo lo mismo. En cuanto los vehículos se detuvieron, Daniel abrió su puerta, saliendo sin una pizca de duda. Su postura relajada. Su presencia inconfundiblemente imponente. Jaden lo siguió, su cuerpo tenso, su pulso latiendo en su garganta mientras las puertas de la SUV se abrieron de golpe, revelando exactamente lo que esperaba. Richard Reynolds. Pero esta vez no estaba solo. 3 hombres más bajaron con él, todos con la complexión de alguien que había pasado sus mejores años intentando verse más rudo de lo que realmente era. Sus expresiones reflejaban lo mismo. Esa arrogancia heredada, ese odio visceral que parecía pegársele a Richard como una segunda piel. Jaden no necesitaba saber sus nombres. Sabía exactamente qué clase de hombres eran. Richard avanzó, sus movimientos lentos, deliberados, pero su rostro era otra historia. La humillación, la furia, la rabia sin control acumulada, desde el momento en que lo perdió todo, ahí estaba. Desnuda, evidente, fea en la forma en que se volvían los hombres como él cuando ya no les quedaba nada a lo que aferrarse. Tienes mucho descaro, Carter, espetó Richard, su voz afilada, hirviendo de resentimiento. Humillarme así, delante de mi hijo, delante de todo el maldito pueblo. Daniel dejó escapar un largo suspiro, ladeando la cabeza apenas. No necesitaste mi ayuda para eso, Reynolds, dijo con calma. Lo hiciste muy bien tú solo. Los ojos de Richard se oscurecieron. Sus puños se crisparon. Uno de los hombres a su lado soltó una risa baja y burlona. Vaya, este tipo sí que tiene boca, ¿eh? Daniel ni siquiera les lanzó una mirada. No los reconoció en absoluto. Su atención estaba fija en Richard, inquebrantable. Sabía que vendrías, murmuró Daniel, su voz suave, indescifrable. Los hombres como tú siempre lo hacen. Richard soltó un bufido desdeñoso. ¿Hombres como yo? Daniel exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza. ¿Tuviste que traer refuerzos?, dijo señalando sutilmente a los otros hombres. Necesitabas hacerlo, ¿verdad? No podías manejarme solo, así que ahora esperas que el número cambie algo. Dio un paso lento hacia adelante, sus ojos fijos en Richard con algo oscuro, algo frío, algo que decía que ya había analizado toda la situación, que ya sabía exactamente cómo iba a terminar. Vamos, Reynolds, dijo en voz baja. Dime cómo se supone que esto va a ir. Los labios de Richard se apretaron en una línea tensa, pero sus puños se cerraron aún más fuerte. Uno de los hombres a su lado chasqueó la lengua. ¿Vas a dejar que te hable así? Richard apenas se movió.
Pero Jaden vio el momento exacto en que algo dentro de él se quebró. Por supuesto que traje refuerzos, gruñó Richard, avanzando, su postura hinchada con una confianza que no sentía realmente. ¿Crees que iba a dejar que me ridiculizaras a mí, a mi familia y salieras impune? ¿Que puedes caminar por esta ciudad como si te perteneciera? ¿Como si tuvieras derecho a estar aquí? Daniel exhaló lentamente. Su expresión no vaciló. No necesito actuar como si perteneciera aquí, dijo con calma. Ya lo hago. La respiración de Richard se entrecortó. La noche estaba cargada de tensión, vibrando con esa energía que se asentaba justo antes de que la violencia estallara. Jaden podía sentirlo en los huesos. Su pulso era constante, controlado, su respiración pareja, pero sus manos ya se habían cerrado en puños, sus instintos gritándole que este momento, este preciso momento, era el punto donde todo finalmente llegaba a su clímax. Estaba parado unos pasos detrás de su padre, lo suficientemente cerca para moverse si era necesario, pero no tan cerca como para ser una distracción. Todavía no. Sus dedos se deslizaron sutilmente hasta su teléfono en el bolsillo, su mente viajando de vuelta a lo que había sucedido en la junta escolar, a la forma en que su padre había cambiado el rumbo, con pruebas innegables, a la expresión de Richard cuando se dio cuenta de que había perdido. Jaden tenía la sensación de que esta noche también necesitaría pruebas. Así que, lentamente, con discreción, sacó su teléfono y presionó el botón de grabar. El pecho de Richard subía y bajaba con respiraciones profundas y erráticas, su cuerpo temblando de furia mientras se mantenía de pie frente a ellos, flanqueado por 3 hombres. No eran chicos como Tyler, eran hombres, más viejos, más pesados, más crueles. Su sola presencia era un mensaje, una declaración de que esto no estaba destinado a ser una pelea justa. Daniel Carter no parecía impresionado. Inclinó ligeramente la cabeza, exhalando. Su postura era relajada, todo su cuerpo suelto, pero listo. Había visto hombres como estos antes, demasiado confiados, demasiado dependientes de la fuerza, demasiado cegados por su propio ego para darse cuenta de en qué se estaban metiendo. Deberías haberte quedado en casa, Reynolds, dijo Daniel, su voz tranquila, medida, completamente imperturbable. Richard bufó, sacudiendo la cabeza. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Hizo un gesto hacia sus hombres, su sonrisa ensanchándose mientras cuadraba los hombros. ¿Crees que iba a dejar que me humillaras? ¿Que convirtieras a mi familia en una broma? Daniel arqueó una ceja, sin inmutarse. Lo hiciste todo tú solo. El rostro de Richard se torció de rabia. Entonces atacó. Y justo así, la pelea comenzó. El primer golpe llegó rápido, salvaje, imprudente, impulsado por la ira en lugar de la estrategia. Daniel lo esquivó con facilidad, su cuerpo girando apenas lo suficiente para dejar que el impulso pasara de largo sin tocarlo. Richard tropezó hacia adelante, perdiendo el equilibrio, completamente expuesto. Daniel atacó rápido, un golpe limpio y preciso directo a las costillas, sacándole el aire de los pulmones antes de que pudiera recuperarse. Pero los otros ya se estaban moviendo. Uno de los hombres de Richard, un tipo de cuello grueso con puños del tamaño de ladrillos, se lanzó enseguida, atacando con un golpe bajo. Daniel giró sobre sí mismo, atrapó el brazo en pleno movimiento y lo torció lo suficiente como para enviarlo de bruces al suelo, con el rostro chocando contra la tierra. El segundo hombre atacó más rápido, con más inteligencia, apuntando alto. Este era más controlado, sus movimientos más afilados. Pero Daniel había pasado toda su vida leyendo a los luchadores antes incluso de que lanzaran su primer golpe. Se metió dentro de la trayectoria del ataque, atrapó el puño entrante con su antebrazo, redirigió la fuerza y le clavó una rodilla brutal en el estómago. El sonido del aire escapando de sus pulmones fue audible incluso sobre la pelea, su cuerpo doblándose en un instante, pero aún eran 3 contra 1. El tercer hombre, viendo su oportunidad, se lanzó hacia Daniel por la espalda, silencioso, rápido, apuntando a su punto ciego. Jaden no dudó. Se movió puramente por instinto, avanzando, su pie barriendo con un movimiento limpio y bien sincronizado, derribando las piernas del hombre justo antes de que pudiera alcanzar a su padre. Daniel ni siquiera se giró. Ya había sentido el cambio de movimiento.
Ya había anticipado la intervención de Jaden. Ya había previsto el momento exacto en que el tercer hombre golpearía el suelo, gruñendo cuando su hombro se estrelló contra el pavimento. Richard rugió de frustración, atacando de nuevo, esta vez poniendo todo su peso en un placaje. Daniel lo dejó venir, absorbió el impacto, ajustó su postura y usó el impulso en su contra, torciendo el cuerpo de Richard en pleno movimiento y enviándolos a ambos al suelo. Pero solo uno de ellos aterrizó en control. Cuando el polvo se asentó, Daniel estaba encima, una rodilla presionando contra el pecho de Richard, su antebrazo hundiéndose contra su garganta, lo suficiente como para inmovilizarlo, para hacerle sentir el peso de su propia derrota. Richard se retorció, sus manos arañando el brazo de Daniel, su respiración entrecortada, desesperada. Estaba perdiendo otra vez, pero esta vez no había una multitud mirando. No había junta escolar, ni director, ni cámaras grabando desde la distancia, excepto una. Jaden se acercó, su teléfono aún en alto, aún grabando, aún capturando cada humillante segundo. Daniel exhaló lentamente, viendo cómo el rostro de Richard se contorsionaba con la lenta y dolorosa comprensión, que ya no había nada más que pudiera hacer. ¿Terminaste?, preguntó Daniel, su voz baja, tranquila, letal en su certeza. Richard dejó escapar un gruñido entrecortado, su cuerpo aún temblando con los últimos vestigios de resistencia. Daniel presionó un poco más, solo lo suficiente para recordarle quién tenía el control. Dije, repitió Daniel, su voz cortando la noche como una cuchilla. ¿Has terminado? Richard finalmente se quedó quieto, derrotado. Daniel lo mantuvo ahí un segundo más, el tiempo suficiente para que el peso de la derrota se asentara. Luego finalmente soltó la presión y se puso de pie lentamente, dejando que Richard jadeara por aire mientras rodaba de costado, tosiendo, temblando. Los otros tres hombres seguían en el suelo, aún gimiendo, aún demasiado aturdidos o asustados para moverse. Jaden bajó ligeramente su teléfono, dando un paso lento hacia adelante, su mirada fijándose en la de Richard mientras éste luchaba por incorporarse. Así es como va a funcionar esto, dijo Jaden, su voz firme, más fuerte de lo que jamás había sonado antes. Los ojos inyectados de sangre de Richard se clavaron en él. Te vas a mantener fuera de nuestro camino, continuó Jaden, su tono dejando en claro que no había espacio para discusión. No te vas a acercar a mi padre. No te vas a acercar a mí. Vas a desaparecer. Los labios de Richard se curvaron en una mueca amarga, pero ya no quedaba lucha en él. Jaden levantó un poco su teléfono, dejando que el resplandor de la pantalla captara la mirada de Richard. Si siquiera piensas en volver a aparecer, dijo Jaden, su voz afilada, fría definitiva, me aseguraré de que todo el pueblo vea esto. Las fosas nasales de Richard se dilataron. Jaden sonrió de lado. Apuesto a que les encantaría ver cómo perdiste una pelea de 4 contra 1. Las palabras cayeron como un disparo. Daniel cruzó los brazos, observando cómo el rostro de Richard se tensaba al darse cuenta de cuán profunda era su humillación. Jaden bajó el teléfono, guardándolo en su bolsillo. Esto se acabó, dijo, su voz inquebrantable. Márchate. Richard dudó por un segundo. Parecía que intentaría una última muestra de desafío, un último intento de aferrarse a lo poco que le quedaba de orgullo, pero no lo hizo. Simplemente se puso de pie con piernas temblorosas, respirando con dificultad, su cuerpo entero derrotado de una forma que ninguna palabra podría deshacer. Y finalmente se dio la vuelta y se fue. Jaden observó mientras subía de nuevo a la sub, sus hombres siguiéndolo sin decir una sola palabra. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mientras se alejaban en la noche. Y así, de repente, todo había terminado. Daniel rodó los hombros, soltando un lento suspiro. Bueno, murmuró, eso fue innecesario. Jaden soltó una risa, sacudiendo la cabeza mientras subían a la camioneta y volvían a la carretera. El aire nocturno se sentía diferente, más ligero, como si por primera vez realmente les perteneciera. Los pasillos de Ridgewood High se sentían distintos ahora. No solo en la forma en que los estudiantes miraban en dirección a Jaden, no solo en la manera en que las conversaciones parecían cambiar cuando pasaba, sino en algo más profundo, algo que iba más allá de él, más allá de lo que había pasado con Tyler, más allá de las peleas,
más allá de las batallas que lo habían llevado hasta aquí. El poder en esta escuela, las reglas no escritas, las líneas invisibles, la jerarquía que una vez pareció permanente, había comenzado a resquebrajarse, y todos lo sentían. Jaden se sentó en su lugar habitual en la cafetería, excepto que ya no era realmente su lugar habitual. Era mejor. La mesa que solía estar medio vacía, el espacio donde había pasado la mayoría de sus almuerzos en silencio, ahora estaba llena. Lisa estaba allí. Derek también. Algunos otros con los que nunca había hablado mucho antes, pero que de alguna manera se habían convertido en parte de su nueva realidad. Adivina lo que escuché esta mañana, dijo Lisa, una sonrisa jugueteando en sus labios mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. Jaden alzó una ceja. ¿Qué? Lisa miró a su alrededor dramáticamente antes de bajar la voz. Tyler se transfirió. Jaden parpadeó. ¿Se transfirió? Derek dejó escapar una carcajada. El tipo no podía volver a aparecer por aquí. Su papá quedó destrozado, él quedó destrozado, y ahora su familia entera actúa como si el pueblo estuviera en su contra. Jaden exhaló sacudiendo la cabeza. Así que eso era todo. Después de todo. Después de años de manejar Ridgewood High como si fuera intocable. Después de salirse con la suya en todo. Después de actuar como si siempre estuviera por encima de todos. Tyler simplemente desapareció. No era satisfactorio en la forma en que Jaden alguna vez lo había imaginado. No hubo un enfrentamiento final. No hubo una despedida dramática. No hubo un último intento de redención o desafío. Tyler simplemente se había ido. Su lugar en la escuela, borrado. Como si nunca hubiera estado allí. Jaden no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Pero entonces miró a su mesa. A sus amigos. A la forma en que la gente le hablaba ahora. No con precaución. No con curiosidad, sino con respeto real, con conexión real, con reconocimiento real. Siempre había pensado que ganar significaba vencer a Tyler, que todo se sentiría diferente cuando eso pasara. Pero ahora, sentado allí, con las risas resonando en su grupo, con la conversación fluyendo de manera natural, sin esfuerzo, algo que hace semanas habría parecido imposible, pero que ahora se sentía como si siempre hubiera sido así. Jaden comprendió algo. Ganar no se trataba de derrotar a alguien más. Se trataba de saber que ya no necesitabas pelear. Lisa lo codeó suavemente, sacándolo de sus pensamientos. «Entonces, ¿qué piensas?» Jaden tomó aire lentamente y dejó que una pequeña sonrisa cruzara sus labios. «Creo que Ridgewood se acaba de volver mucho más silencioso». Lisa sonrió. «Sí, pero no aburrido. Aún te necesitamos en la cancha para el partido después de la escuela». Jaden se rió, sacudiendo la cabeza. «Veremos, no sé si están listos para mí». Derek resopló. «Oh, ahora habla en grande». Las bromas continuaron. Las risas fluyeron. Todo de forma natural, sin esfuerzo. Algo que antes parecía inalcanzable. Pero ahora simplemente era así. Jaden se recostó en su silla, observando, escuchando, dejando que esta nueva realidad lo envolviera. Por primera vez en mucho tiempo. No estaba esperando a que algo saliera mal. No caminaba con la cabeza gacha. No cargaba con un peso sobre su pecho. Por primera vez, solo estaba viviendo. Y eso, más que nada, era la verdadera victoria. El camino a casa fue silencioso, pero era el tipo de silencio bueno, el que no necesitaba ser llenado, el que venía con un peso que no era pesado, sino asentado, como la lenta exhalación de algo que finalmente había terminado. Jaden iba en el asiento del copiloto, viendo las calles familiares pasar a través de la ventana, el suave murmullo del motor de la camioneta siendo el único sonido entre ellos. Daniel no había dicho nada cuando lo recogió. Solo le dio ese leve asentimiento de reconocimiento cuando Jaden se deslizó en el asiento. El tipo de gesto que decía que ya lo sabía. No tuvo que preguntar por la escuela, ni cómo se sentía Jaden, porque ya había visto la respuesta escrita en él. Cuando entraron al camino de entrada, Daniel apagó el motor, pero no se movió para salir de inmediato. En su lugar, se quedó ahí por un momento, sus dedos tamborileando suavemente contra el volante, su mirada aún fija en la carretera frente a ellos. Jaden esperó, sabiendo que su padre tenía algo que decir, y entonces lo dijo. «¿Sabes?
empezó Daniel, exhalando por la nariz. Cuando tenía tu edad, pensaba que ganar significaba nunca perder. Se apoyó ligeramente hacia atrás, inclinando la cabeza como si recordara algo lejano, algo enterrado hace mucho tiempo. Pensaba que significaba ser el más fuerte, el más rápido, el más inteligente en la habitación. Pensaba que significaba demostrarle algo a todos los que dudaban de mí. Jaden giró un poco la cabeza, escuchando. Daniel dejó escapar una pequeña risa, sacudiendo la cabeza. No tardé mucho en darme cuenta de que no era así. Sus dedos golpearon una vez contra el volante, antes de finalmente girarse hacia Jaden. Ganar no se trata de nunca perder. Se trata de lo que haces después de perder. Jaden dejó que las palabras se asentaran por un momento. Daniel inclinó ligeramente la cabeza. Perdiste antes, ¿no? Jaden tragó saliva y asintió. Sí, pero no te quedaste en el suelo. Jaden encontró la mirada de su padre, sintiendo algo cambiar en su pecho. Algo asentarse de una manera que no tenía nada que ver con la pelea, ni con Tyler, sino con lo que realmente había cambiado dentro de él. No me quedé en el suelo, dijo en voz baja. Daniel asintió satisfecho. Bien. Por un largo momento ninguno de los dos habló. No hacía falta decir nada más. Finalmente, Daniel resopló, empujando la puerta abierta. Vamos, dijo bajando de la camioneta. No sé tú, pero yo me muero de hambre. Jaden sonrió de lado, sacudiendo la cabeza mientras seguía a su padre adentro. La casa estaba cálida, familiar, impregnada con el aroma del hogar. Jaden dejó su mochila cerca de la puerta, estirando los brazos sobre su cabeza mientras Daniel se dirigía a la cocina, ya hurgando en el refrigerador. Tú nunca cocinas, bromeó Jaden, apoyándose contra la encimera. Daniel le lanzó una mirada sacando un par de platos. Hice bistec la última vez. Jaden se rió entre dientes. Sí, y todavía estoy tratando de recuperarme del trauma. Daniel soltó una risa seca, sacudiendo la cabeza. Sabes, para alguien que acaba de ganar la pelea más grande de su vida, hablas demasiado. Jaden sonrió, cruzando los brazos. Supongo que lo saqué de mi viejo. Daniel se detuvo solo un segundo. Luego, con una ligera sonrisa de lado, sacudió la cabeza. Maldita sea, sí que lo hiciste. Jaden exhaló, mirando alrededor de la cocina, las paredes familiares, la casa que siempre había sido un lugar de fuerza, de lecciones, de aprendizaje. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente se había ganado su lugar en ella. Su padre lo miró de nuevo, su voz más suave esta vez, más real. Estoy orgulloso de ti, hijo. Jaden tragó saliva, sintiendo algo apretarse en su pecho. Asintió. Lo sé. Daniel dejó escapar una pequeña respiración, asintiendo una vez. Bien. Y así todo estaba en su lugar. La pelea había terminado. Las lecciones habían sido aprendidas. Y Jaden Carter había ganado. No porque hubiera vencido a alguien más, sino porque, por primera vez en su vida, sabía exactamente quién era. Espero que hayas disfrutado esta historia. Compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte la próxima. Mientras tanto, he elegido personalmente 2 historias para ti que creo que te encantarán. Que tengas un gran día.